productos disponibles y sus ventajas como miembros estructurales. Presentaremos además a los perfiles soldados y a los perfiles conformados de chapa plegada de gran uso últimamente. Y por último, estudiamos la filosofía en el diseño de las estructuras de acero. Contenido. El contenido de esta clase lo hemos dividido en los siguientes puntos. El acero, clasificación, productos siderúrgicos e industriales, productos siderúrgicos estructurales, laminados de perfiles, perfilados de chapas, cargas, clasificación, concepto de seguridad estructural, métodos de diseño, concepto de estados límites, diseño en LRFD y finalmente ejercicio de aplicación. Estamos en materia. El acero. El acero es una aleación de hierro y carbono con otros elementos adicionales como silicio, manganeso, fósforo, azufre, etc. El índice de carbono varía entre el 0,10 al 1,7%. A los aceros se lo puede clasificar por tipo y resistencia. Son los siguientes: los aceros al carbono, los aceros de alta resistencia y baja aleación, los aceros a carbono tratados y templados, y los aceros de aleación para construcción. Aceros al carbono. Son los tipos más usuales en los cuales el aumento de la resistencia en relación al hierro puro es dado por el carbono y a menor escala por el manganeso. En función al índice de carbono se dividen en 4 categorías: de bajo carbono, menor a 0,15%, moderado, entre 0,15 al 0,29%, medio, de 0,30 a 0,59%, y de alto carbono, entre 0,60 y 1,7%. El aumento del índice de carbono eleva la resistencia del acero, pero disminuye su ductibilidad. En las estructuras usuales se usan acero de bajo a moderado, las cuales pueden ser soldados en precauciones especiales. Los tipos de acero más empleados en estructuras son el ASTM A7, el ASTM A373, el ASTM A36 y el LIN ST37. Entre estos aceros, los más utilizados son el A36, con una tensión de fluencia de 2530 y una tensión de fractura a la tracción comprendida entre los 4080 a los 5625. En el ámbito europeo se utiliza el ST37 con tensiones de fluencia de 2400 y tensiones de fractura a la tracción comprendida entre los 3700 y 4500 kilogramos por centímetro cuadrado. El acero estructural más comúnmente usado en décadas pasadas era el designado como ASTM A36. El A36 es el que sustituyó al A7, que fue el acero más utilizado en los Estados Unidos hasta 1960. Actualmente la mayoría del acero estructural usado en Estados Unidos se fabrica usando chatarra en hornos eléctricos. Con este proceso pueden producirse acero de 50 KSI casi al mismo precio que el A36. El acero de 50 KSI producido en hornos eléctricos es hoy en día el acero estructural más comúnmente usado en Estados Unidos. En las nuevas ediciones de la ASTM al A36 se le denomina acero de propósito general y se reserva el nombre de acero estructural al carbono al A529. Aceros de alta resistencia y baja aleación. Un acero con un esfuerzo de fluencia de más de 36 KSI se considera actualmente como un acero de alta resistencia. En este grupo se incluye varios niveles de resistencia y aceros cuyas composiciones varían para adaptarse a los diferentes requisitos de la construcción.
Los aceros de baja aleación son aceros al carbono agregados de elementos de aleación como cromo, columbio, cobre, manganeso, níquel, etcétera, que mejoran alguna propiedad como la mayor resistencia a la corrosión atmosférica. Los elementos de aleación producen un aumento de la resistencia de acero a través de la modificación de la microestructura para grano fino. Gracias a este hecho se puede obtener resistencia elevada con índice de carbono del orden del 0,20%, lo que permite la soldadura del acero sin precauciones especiales. Entre los aceros de alta resistencia y baja aleación podemos citar preferentemente el A562 grado 50 con una tensión de fluencia de 3.515 y una tensión de fractura variando entre 4.920 a 5.600, y en el ámbito europeo el DIN ST52 con una tensión de fluencia de 3.600 y una resistencia de tracción superior a los 5.200. El término baja aleación describe aceros en los que el total de elementos aleantes no excede el 5% de la composición total. El ASTM A242 se considera un acero cuya resistencia a la corrosión bajo condiciones atmosféricas es igual o mayor al doble que el acero estructural al carbono. El acero A242 no es tan dúctil como el acero A36. Se consideran como aceros económicos para la construcción remachada y atornillada. Aceros al carbono tratados y templados. Tanto el acero al carbono como los de baja aleación pueden aumentar su resistencia con tratamiento térmico, templado y revenido. El soldado del acero tratado térmicamente es muy difícil y torna su empleo poco usual en construcciones corrientes. Estos aceros fueron desarrollados para cubrir requisitos de resistencia comprendidos entre los 3.515 a los 7.020 kilogramos por centímetro cuadrado. En el manual de la ASTM están registrados 8 grados de acero: A53, A500, A570, A501, A606, A618, A709. Los tornillos de alta resistencia utilizados como conectores son fabricados con acero de medio carbono sujeto a tratamiento térmico, conocidos como ASTM A325. Estos grados comprenden tubos de acero tubulares doblados en frío y caliente, láminas y barras de acero para pretensado, tornillos de alta tensión y perfiles estructurales para puente. Aceros de aleación tratados y templados. Estos tienen agente aleante en exceso en comparación con las cantidades usadas en los aceros al carbono. Estos aceros, además del carbono, requieren de varios elementos de aleación y de tratamiento térmico, templado y revenido, para obtener su elevada resistencia de fluencia y de tracción. El revenido consiste en un enfriamiento rápido del acero con agua o aceite. En el templado, el acero se recalienta por lo menos a 1550 grados Fahrenheit y luego se deja enfriar. Estos aceros tienen diferentes niveles de resistencia para diversos espesores. Entre estos aceros se encuentra el ASTM A514 con un límite de fluencia de 7030 y una resistencia de atracción entre los 8.085 a los 9.500 kilogramos por centímetro cuadrado usados para placas, y el A852. Productos siderúrgicos estructurales. El acero dulce se utiliza en construcción bajo la forma de perfiles laminados, cuya sección ha sido elegida por consideraciones técnicas y estéticas. Generalmente, los miembros estructurales más convenientes son aquellos con grandes momentos de inercia con relación a su área. Los perfiles I, los T y C tienen esta propiedad. Los perfiles de acero se designan por la forma de sus secciones transversales.
Sin embargo, hay que hacer una distinción entre las vigas estándar americanas llamadas viga S y las vigas de ala ancha llamadas viga W, ya que ambas tienen la forma de doble T. La superficie interna de una sección W es paralela a la superficie externa o vienen de espesor constante, a diferencia que las alas ahusadas de las vigas S. Los perfiles C son denominados perfiles U o canal. Los perfiles L, angulares, son también fabricados con diferentes espesores del alma para cada tamaño. Existen cantoneras con alas iguales y con alas desiguales. Hay que distinguir claramente entre dos tipos de perfiles, los perfiles de patrón americano y los perfiles de patrón europeo milimétrico. Los perfiles de patrón europeo, podemos tener los perfiles U, los perfiles I, denominado IPN, los perfiles angulares, pueden ser alas iguales y alas desiguales, los perfiles de ala ancha, como los perfiles HA y HEB, que son perfiles que tienen la característica de tener el ala más ancha con relación a un perfil IPN, y además el espesor del ala es constante, a diferencia de los perfiles IPN que tienen la forma de el ala de sección variable. Aquí tenemos una comparación entre los perfiles de patrón americano. Tenemos entonces la viga estándar, que es la viga S, llamada viga S por los americanos, el perfil de ala ancha, que es el perfil W, los perfiles L, de alas iguales y alas desiguales, y los perfiles canal o perfil C, y los perfiles T. Entre los perfiles milimétricos tenemos el perfil IPN, los perfiles C, los perfiles L, los perfiles H, que puede ser HA y HB, los perfiles IB, los perfiles L de alas iguales y desiguales, y los perfiles T. Hay que distinguir que los perfiles milimétricos son nominados directamente por su altura. Así, un perfil C es denominado por ejemplo, o un perfil IPN como un IPN de 100. O sea, hay un solo IPN de 100. Sin embargo, los perfiles americanos son designados por su altura en pulgada, su peso en libra por pie. Entonces podemos tener, por ejemplo, un perfil de 18 por 70, significa que su altura es 18 pulgadas y su peso es 70 libras por pie. Sin embargo, existen varios perfiles con diferentes pesos, a diferencia de los perfiles de patrón europeo, que hay un solo perfil para cada altura. Productos siderúrgicos estructurales. Los redondos Phi son sus secciones circular de diámetro comprendido entre los 5 milímetros hasta los 200 milímetros. Las barras son productos laminados en los cuales dos dimensiones en la sección transversal son pequeñas en relación a una tercera, que es la longitud, y pueden ser cuadrados, sus secciones cuadradas del lado comprendido entre 8 a 100 milímetros, y los de sección rectangular, que son productos laminados planos, de sección superior generalmente a los 15 milímetros. Según su espesor, los elementos rectangulares se denominan fleje cuando su espesor es menor a 5 milímetros, pletina cuando su espesor varía entre 5 a 10 milímetros, y la llanta cuando tiene un espesor mayor a 10 milímetros. Aquí tenemos, por ejemplo, las medidas comerciales en patrón europeo de las diferentes pletinas encontradas comercialmente. Planos anchos son productos laminados de sección rectangular variable entre 15 y 40 milímetros y un espesor mayor a 4 milímetros en adelante. Chapas. Las chapas son productos laminados en los cuales una dimensión, que es el espesor, es menor que las otras dos. Según su espesor se denomina chapa fina, con menos de 3 milímetros de espesor, son suministrados por calibre. Chapa mediana
con espesores entre 3 a 4,75 milímetros de espesor y chapa gruesa de más de 5 milímetros en adelante y su espesor es dado en pulgada o en milímetros. Las chapas suministradas con bordes naturales de laminación sin canto vivo son llamadas chapas universales. A las chapas cortadas se los suele llamar en nuestro medio como planchuelas. Aquí tenemos los diferentes espesores comerciales, las chapas gruesas, con espesores de 6,3 milímetros, de 8 milímetros, de 9,5, de 12,5, de 16 milímetros, de 19 y de 22 milímetros. Estas chapas en otra época eran denominadas por su espesor en pulgadas. Así, por ejemplo, esta era una chapa de 1/4, esta de una de 3/8, esta de media, etcétera, de 5/8. Pero hoy en día, comercialmente, directamente se le designa por su espesor en milímetros. Tenemos las chapas finas con espesores variables entre los 0,6 milímetros hasta los 5 milímetros de espesor. Esta chapa también se le denominaba muchas veces por el calibre, por decirle chapa 24, chapa 20, chapa 18, chapa 26, etcétera, donde el calibre significaba el número de veces que pasaba la chapa por el proceso de laminación. Laminados de perfiles. En el laminado de perfiles se generan contornos en la sección transversal. Los productos elaborados por este procedimiento se le genera un perfil en I, en L, en doble T, canales en U, etc. El proceso se realiza pasando el material de trabajo a través de rodillos que tienen impreso el reverso de la forma deseada. Los principios que se aplican al laminado plano se puede aplicar al laminado de perfiles. El material inicial de forma generalmente cuadrada requiere una transformación gradual a través de varios rodillos para alcanzar la sección final. El diseño de la secuencia de las formas intermedias y los correspondientes rodillos se llama diseños de pase de laminación. Su meta es lograr una deformación uniforme a través de las secciones transversales de cada reducción. De otra forma, ciertas posiciones de trabajo se reducen más que otras, causando una mayor elongación de estas secciones. Las consecuencias de una reducción uniforme pueden ser torcedura y agrietamiento del material. Se utilizan rodillos horizontales y verticales para lograr una reducción consistente del material de trabajo. Bueno, el proceso de laminación, generalmente el acero sale al rojo cereza, de forma realmente cuadrada, y a través de diferentes pases, a través de rodillos, se va adelgazando, digamos, por ejemplo, si yo quiero tener una sección doble T, se va adelgazando el alma en diferentes pases de rodillo hasta conseguir finalmente la forma deseada. Perfiles soldados. Los perfiles soldados son constituidos por chapas de acero estructural unidas entre sí por soldadura. Son ampliamente utilizados debido a la versatilidad de combinación posible de espesor y a la reducción de peso comparado con los perfiles laminados disponibles. Hoy en día es posible, incluso en nuestro medio, obtener vigas de sección doble T mediante el soldado de chapas. O sea, soldando chapas de diferente espesor, yo puedo obtener diferentes secciones de perfil de soldado, lo cual tiene la ventaja de que yo puedo optimizar el peso del perfil con relación a las medidas comerciales, combinando adecuadamente los espesores de chapa. Perfiles compuestos. Son formados por la asociación de chapas u otros perfiles laminados simples, siendo la unión generalmente soldada. Si yo no encuentro comercialmente un perfil que satisfaga las condiciones estáticas, entonces yo puedo obtener los perfiles compuestos soldándole, por ejemplo, chapas al perdente o incluso combinando perfiles entre sí. Por ejemplo, uniendo 2C entre sí puedo formar una sección en cajón y uniendo dos
ángulos entre sí, puede formar una sección T. Perfiles de chapa plegada o chapa doblada. Existen máquinas llamadas plegadoras que permiten doblar chapas en frío formando perfiles L, U, C y Z. Para evitar la fisuración de la chapa, el doblado obedece a un radio mínimo, de manera que los cantos son redondeados. Son utilizados en formas crecientes en estructuras metálicas ligeras, pueden ser proyectados para cada aplicación específica. Hoy en día se puede obtener una gran variedad de A este chico, para y a ellos, diversos, y a él, y a esta señora formas, tan divertida. variando entre los perfiles L, perfiles C, perfiles U, perfiles Z, Z con bordes rigidizados, secciones omega con bordes rigidizados, etcétera, de acuerdo al uso específico que se le quiera dar a los perfiles como elemento sometido a compresión o elemento sometido a la flexión, como en el caso de las correas. Estos perfiles se usan para un uso específico, ya sea que lo queremos utilizar como elementos a compresión o como elementos a la flexión. Perfilado. El perfilado conformado consiste en una operación de plegado que se realiza de forma gradual en sucesivas estaciones en cada una de las lugares, una pasada, operación o etapas de dicho conformado. La sección transversal de la chapa se va aproximando etapa a etapa a la del perfil a obtener. El diagrama que contiene las secciones transversales correspondientes a todas las estaciones de un determinado proceso de perfilado se denomina flor de perfilado y es uno de los puntos clave a la hora de diseñar. Bueno, el perfilado entonces consiste en, a partir de una chapa plana, de una tira de chapa plana, se lo va doblando mediante rodillos sucesivos a diferentes formas de manera a obtener el perfil deseado. Aquí, por ejemplo, se quiere obtener un perfil C, entonces el procedimiento, la primer rodillo lo que hace es aplanar la chapa, el segundo le da el canal, el segundo va doblando las alas sucesivamente hasta obtener finalmente el perfil C rigidizado, que es el que se quiere obtener. Las herramientas de perfilado son diferentes rodillos divididos entre las estaciones que componen el proceso. En cada una de ellas, el contorno de los mismos reproduce la sección que la chapa debe adoptar al final de cada etapa. Además, el giro de los rodillos se encuentra accionado por lo que mediante rozamiento o fricción hace avanzar a la chapa de estación en estación. Para facilitar la fabricación de las herramientas y su montaje en las estaciones, los rodillos de cada etapa están distribuidos en diferentes ejes. En el caso más habitual consiste de 2 ejes horizontales, eje superior e inferior, pero en ocasiones se añaden también ejes verticales, ejes laterales, o incluso ejes en otras direcciones, ejes accesorios, para facilitar el conformado. El perfilado tiene lugar a temperatura ambiente y sin modificación teórica del espesor inicial de la chapa, lo que lo diferencia del proceso de laminación. Lo que vemos en esta figura son las diferentes etapas del proceso de perfilado. El dibujo que representa las diferentes etapas que pasa el proceso de perfilado es lo que se conoce como flor de perfilado y está representado en este dibujo. En el capítulo correspondiente a estructuras de madera ya habíamos visto las diferentes cargas usadas en la estructura, pero vamos a hacer un resumen nuevamente de las cargas utilizadas en estructuras metálicas. Entre las cargas utilizadas en estructura metálica podemos tener las cargas muertas, que son, como sabemos, carga de magnitud constante y que permanece fija en un solo lugar. Luego tenemos las cargas vivas, que son las que pueden cambiar de lugar y de magnitud, ¿verdad? Estas cargas vivas son de diferentes orígenes y tipos que pueden variar entre las sobrecargas de uso, las cargas móviles, la carga de nieve, etc. Vamos a ver un
listado de estas cargas vivas. Entonces, entre las cargas vivas tenemos la sobrecarga de piso, que es el peso mínimo de las cargas vivas que deben utilizarse en el diseño de piso de edificio y se especifican claramente en los códigos de edificación. Estas cargas de piso son conocidas en nuestro medio como sobrecarga de uso. La carga de lluvia son conocidas en nuestro medio como sobrecarga de techo. Luego tenemos las cargas móviles en puente, ¿verdad? Que son debido al tránsito de vehículos y automotores en general sobre los puentes. Estas cargas son aplicadas, son calculadas normalmente como cargas gravitatorias, pero en las cargas reales producen vibraciones y deformaciones a su paso, y esas vibraciones están consideradas mediante un llamado coeficiente de impacto que tiene en cuenta las vibraciones producidas por las cargas móviles sobre el paso sobre los puentes. Luego tenemos las cargas debido al viento, las cargas debido al viento que pueden ser de compresión y de succión. Tenemos las cargas sísmicas y las cargas longitudinales que aparecen, por ejemplo, debido al frenado de los vehículos en el caso de los puentes, o debido a las cargas móviles, por ejemplo, en el caso de las grúas móviles o grúas viajeras. Otro tipo de cargas vivas son, por ejemplo, las presiones del suelo, que algunos autores lo clasifican como cargas muertas y otros como carga viva. Luego tenemos las presiones hidrostáticas, que son debido a las presiones de agua, las fuerzas térmicas, como el caso de las explosiones, que se usan para el diseño de depósitos de explosivos, las fuerzas centrífugas, etc. Selección de las cargas de diseño. Las especificaciones describen claramente las cargas con que deben diseñarse la estructura. Estas publicaciones proporcionan estimaciones conservadoras de la magnitud de las cargas vivas para diversas situaciones. Se requiere además el ingenio y conocimiento del proyectista para predecir qué carga tendería a soportar una estructura particular en el futuro. Realmente las especificaciones ya dan un listado de las cargas mínimas que se deben considerar en el diseño de la estructura, pero depende mucho del ingenio y de la creatividad del proyectista para prever las posibles cargas que pueden ser en la estructura. Seguridad estructural. Hace pocos años, en todos los reglamentos, la seguridad de una estructura se obtenía obligando a que las tensiones bajo cargas de servicio no rebasasen la tensión admisible deducida dividiendo el límite de fluencia por un coeficiente de seguridad. La variación del coeficiente de seguridad con el tipo de acciones y su combinación ya introducía un criterio probabilístico de seguridad. Este método es conocido como el método de las tensiones admisibles, conocido por la sigla inglesa ASD. En el ASD, los límites de la utilidad estructural son los esfuerzos admisibles que no deben ser excedidos cuando las fuerzas en la estructura de acero son determinadas para un análisis estático. Las tensiones admisibles son definidas por la relación F admisible es igual a F límite sobre F sub S, donde F sub S es el factor de seguridad y F límite es un esfuerzo que denota un límite de utilidad como el esfuerzo de fluencia, F sub I, un esfuerzo crítico, F crítica de pandeo, por ejemplo, el esfuerzo de fractura, F sub U, bajo el cual el miembro se fractura. Los esfuerzos reales, que no deben exceder los esfuerzos admisibles, son determinados por análisis elástico para las cargas de trabajo sobre la estructura. Se ha visto que la ductibilidad del acero proporciona una resistencia adicional y esta circunstancia es la base del diseño plástico. También se denomina diseño al colapso. Bueno, ya
En el capítulo de estructuras de madera habíamos visto el concepto de tensiones admisibles. La tensión admisible consiste entonces, por ejemplo, en el caso de la tracción, se consigue, por ejemplo, dividiendo las cargas de servicio, dividiendo el área de la sección. Esa es la tensión de trabajo. Esa tensión de trabajo debe ser menor que la tensión admisible del material, que en el caso del acero, por ejemplo, se consigue dividiendo la tensión de fluencia del acero, F sub I, dividido un factor de seguridad que tradicionalmente era 1,65. Entonces la tensión admisible a la tracción del acero es igual a su tensión de fluencia dividido 1,65. Diseño plástico. Los proyectistas saben desde hace mucho tiempo que la mayor porción de la curva de tensión de formación yace más allá después del límite de fluencia del acero. Con base a eso se han hecho propuestas de diseño plástico en la última década. El límite de una utilidad estructural es una carga P sub U que inducirá la formación de un mecanismo plástico. Esta carga límite se compara con las cargas de trabajo multiplicadas por factores de carga. F sub C, que multiplica P sub W, debe ser menor que P sub U, en donde P sub W representa las cargas de trabajo y F sub C es un factor de carga. F sub C generalmente es 1,7 para cargas gravitacionales y F sub C es igual a 1,3 combinadas gravitacionales y de viento o sismo. En la actualidad se tiende a la comprobación de las secciones en el agotamiento con el criterio de que el proyecto y ejecución sea realizado de tal manera que la probabilidad de ruina de la estructura sea aceptable en función a los servicios que ha de prestar y de la importancia de los daños en caso de accidente. Esta probabilidad de ruina define el grado de seguridad de la estructura. Este método es conocido como LRFD, conocido también como método de los estados límites de diseño o diseños por método de los estados límites. Bueno, vamos a explicar el concepto del diseño plástico. Si yo tengo, por ejemplo, una viga a la flexión y lo voy cargando con cargas crecientes, va a llegar a una carga P sub U. Vamos a llegar a una carga P sub U que produce la plastificación total de las secciones. Esa carga que produce la plastificación total de la sección es llamada entonces carga P sub U. Entonces nosotros debemos de comparar esta carga P sub U con las cargas factorizadas por un coeficiente de seguridad F sub C, que para el caso de cargas gravitatorias se usa 1,7 y 1,3 cuando actúan conjuntamente cargas gravitatorias y cargas como caso de viento o sismo. Este método es conocido por su sigla en inglés LFD, es decir, diseño por factor de carga. Pues la carga es la que es afectada por un factor o un coeficiente de amplificación y la carga factorizada es con la carga última. Hoy en día, sin embargo, se utiliza otro método en que no solamente la carga es factorizada, sino también la resistencia última. Ese método, como ya habíamos visto, es conocido como LRFD, o sea, diseño por factor de carga y resistencia. Filosofía de diseño, estado límite. Un estado límite, el que representa un límite de utilidad estructural, más allá de la cual la estructura deja de cumplir con una función proyectada. Los estados límite pueden representar el colapso real de una estructura o de parte de ella debido a fracturas o inestabilidad. También pueden ser conceptuales, como la formación de una articulación plástica, o pueden ser dictadas por requerimientos funcionales, como deformaciones o desplazamientos máximos. Los estados límites pueden dividirse entonces en dos tipos: los estados límites de resistencia, o estado límite último, y los estados límites de servicio.
Los estados límites últimos más importantes son, por ejemplo, el agotamiento de la sección, ya sea por tracción, que puede ser elástico o plástico, pérdida de la estabilidad elástica de un elemento, pandeo, vuelco de la estructura, inestabilidad elástica global de la estructura, inestabilidad elástica de tipo local como abolladura del alma, pandeo local del alma, etcétera, de caso elementos a compresión, agotamiento de los elementos de unión y pérdida de equilibrio elástico de la estructura. Los estados límites de servicio se denomina aquella situación que alcanzada produce una pérdida de las prestaciones esperadas de la estructura metálica. Las más importantes son deformación excesiva de elementos horizontales, como en el caso de las flechas, en el caso de las vigas, desplazamiento lateral excesivo de la estructura, en el caso, por ejemplo, de los edificios en altura, y vibraciones excesivas, como en el caso de los entrepisos y edificios. Para la comprobación de estos estados límites se emplean los métodos basados en la mecánica y en la teoría de la elasticidad, admitiéndose en algunos casos el cálculo plástico. Diseño por factores de carga y resistencia, LRFD. En la actualidad se tiende a la comprobación de la sección en el agotamiento con el criterio de que el proyecto y ejecución sea realizado de tal manera que la probabilidad de ruina de la estructura sea aceptable en función a los servicios que ha de prestar y de la importancia de los daños en caso de accidente. Esta probabilidad de ruina define el grado de seguridad de la estructura. Este método asocia las características del diseño plástico y el diseño límite. El procedimiento operativo consiste en comprobar si se multiplican por factores de mayoración adecuadamente las cargas, utilizando coeficientes de ponderación y combinación de acciones. En ninguna sección se alcanza el agotamiento definido cuando las tensiones igualen el límite de fluencia garantizado. La revisión de diseño se hace con la siguiente expresión: sumatoria de gamma sub i por q sub i. Este es el término de carga, donde las cargas sucesivas son mayoradas o factorizadas, que deben ser menor que el término de resistencia multiplicado por un coeficiente de minoración phi. En esta fórmula, los gamma sub i son factores de carga por los cuales deben multiplicarse los efectos de cargas Q sub individuales para tomar en cuenta la incertidumbre de las cargas. R sub n es una resistencia nominal y phi es un factor de resistencia que toma en cuenta la incertidumbre inherente a la determinación de la resistencia. Los gammas son generalmente mayores a la unidad y el phi es menor que la unidad. Los factores de gamma y phi son dados por las normas para las diferentes combinaciones de carga y tipos de miembros. Los factores de resistencia phi son dados para los estados límite que deben ser considerados. Por ejemplo, 0,9 para el caso de las vigas trabajando la flexión, y 0,85 para el caso de columnas trabajando a compresión. Los factores de carga gamma están dados por las normas y especifican las combinaciones básicas de carga que deben de investigarse. Por ejemplo, 1,4 D sub n, 1,2 D sub n más 1,6 L sub n más 0,5, ya sea de L sub n, S sub n y R sub n, etc. Donde D sub n, L sub n, R sub n son respectivamente la carga muerta, la carga viva del techo, la nieve, la lluvia y el viento. Por ejemplo, para vigas bajo carga muertas y viva, phi vale 0,9, gamma sub D vale 1,2 y gamma sub L 1,6. Entonces, una combinación a la flexión, en el caso de vigas, sería entonces 1,2 el momento producido por las cargas muertas, más 1,6 del momento producido por las cargas vivas, que deben ser menor
que el 0,9 del momento nominal de esa sección, donde M sub D y M sub L entonces son los momentos debido a la carga muerta y momento último nominal de la viga. Para aclarar suficientemente esto, si bien ya tenemos un precedente, digamos, en el caso de estructura de madera, vamos a hacer un ejercicio relativo a una estructura metálica. Dice el ejercicio: una columna de edificación está sometida a los siguientes estados de carga: 6,5 toneladas en compresión debido a la carga muerta, 4,5 toneladas debido a la carga viva de techo, 5,2 toneladas debido a la acumulación de 75 milímetros de agua de lluvia, 7,5 toneladas de tracción debido al viento y 5,65 a compresión debido al viento. Se pide determinar la carga factorizada a usarse en el diseño de la columna. ¿Qué combinación de carga del AX gobiernan? Entonces, estableciendo las ecuaciones del AX, vamos a tomar 1,4 veces la carga muerta, 1,4 por 6,5, 2 veces la carga muerta, más 1,6 la sobrecarga, más 0,5 de la carga de techo o de lluvia. Luego tomamos 1,2 veces la carga muerta, más 1,6 la sobrecarga de techo, más 0,5 de la sobrecarga de uso. 1,2 de la carga muerta, más 1,3 de la carga de viento a compresión, más 0,5 de la sobrecarga de uso, más 0,5 de la sobrecarga de lluvia. Y finalmente 0,9 de la carga muerta, más 1,3 del viento. Bueno, de todas estas combinaciones, la que rige el dimensionamiento es la cuarta combinación, que involucra al viento, la sobrecarga de uso y la sobrecarga de lluvia, que nos da un esfuerzo de compresión de 20 toneladas. Y la otra combinación es la combinación del viento a tracción, que produce succión, que da una resultante de 3,9 toneladas a la tracción. Respuesta: entonces, esas son las cargas que deben ser utilizadas en el diseño de la columna: un esfuerzo de compresión de 20 toneladas y un esfuerzo de tracción de 3,9 toneladas. Bueno, con esto damos fin a la primera clase virtual de estructuras metálicas. Le agradezco a todos los que permanecieron hasta el final del video. Esperamos encontrarnos Dios mediante la próxima semana. Gracias por su atención. Bueno, buenas tardes, estimado. Buenas tardes de vuelta, ingeniero, estimados alumnos. Con esto damos por terminada la primera clase, que busca, como dije al principio, dar los conocimientos mínimos al estudiante de manera que se pueda ir compenetrando, digamos, con la materia, empezando por el conocimiento de los materiales, que es el acero, de perfiles utilizados, su proceso de fabricación y las cargas y combinaciones de carga a emplear. Todos estos conocimientos básicos van a ser ayudados posteriormente por la teoría para el cálculo estructural que van a ver con Alfredo. Entonces, a continuación, Alfredo, que veo que está ya en pantalla, le va a dar ejercicio respecto a esto, de manera que vayan ya practicando. Le agradezco a todos los que permanecieron hasta el final de la clase y esperamos encontrarnos de vuelta la próxima semana, Dios mediante. Hasta luego.
Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Voy a compartir la pantalla. Si es que tienen alguna duda, pueden consultar. Bueno, el ejercicio hoy, en nuestro primer ejercicio de estructuras metálicas, nos pide calcular, determinar el perfil W más ligero para la columna de la figura, sabiendo que se utilizará acero tipo A36. Bueno, antes de entrar propiamente al desarrollo del ejercicio, tenemos que analizar algunos conceptos, debido a que tenemos que ver primero, conocer primero qué material estamos utilizando, cómo se clasifican para poder luego analizar las fórmulas y resolver el ejercicio. Bueno, de antemano, nosotros vamos a estar trabajando con mayor frecuencia con el acero A36. Bueno, entonces vamos a ir primero al formulario para nuestro análisis. Nosotros estamos haciendo el dimensionamiento por el método de la AIX, que es la norma americana de acero. La norma americana de acero tiene los siguientes coeficientes de seguridad que varían respecto a lo que estamos viendo en madera, porque en madera nosotros usábamos la norma brasilera, que tenían coeficiente de seguridad de 1,4 para la carga permanente y 1,4 para la carga accidental. Sin embargo, la AIX, la norma americana, difiere con los siguientes coeficientes: 1,4 para la carga permanente cuando actúa solamente la carga permanente. Pero si está en combinación con la carga viva, por ejemplo, queda en 1,2 carga permanente más 1,6 carga viva. Si está combinada la carga viva con el viento y tienen el mismo signo, queda en 1,2 carga permanente, 1,6 carga viva, más 0,8 viento. Y cuando el viento es la acción principal, el viento queda por 1,6 y la carga viva queda por 0,5. Eso es similar a lo que habíamos visto en madera del factor de combinación. En este caso, lo que hacemos es, como tanto la carga viva como la carga de viento son cargas no permanentes, entonces su probabilidad de ocurrencia de los máximos simultáneamente es muy baja. Entonces por eso se le asigna un coeficiente de seguridad mayor a la carga principal y a la secundaria menor. ¿Sí? Profe, una pregunta. Viste que nosotros calculamos en un solo caso siempre, ¿verdad? En el caso más desfavorable. ¿Cómo hallamos ya el caso más desfavorable de entrada? Digamos, reemplazamos los valores y vemos rápido. Sí, reemplazamos los valores y vemos cuál nos da mayor. En el caso de compresión simple es muy fácil porque vemos cuál es el que nos da una carga de compresión mayor. Entonces, entre todas las combinaciones, vemos esa, porque son varias, ¿verdad? Ahora, si es que hay también combinaciones, como el caso del viento, por ejemplo, fíjense acá este último, 0,9D más 1,6W. Este es cuando el viento actúa en dirección contraria al peso propio. Entonces, cuando actúa en dirección contraria al peso propio, el peso propio es multiplicado por 0,9 y el viento es multiplicado por 1,6. Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos dos combinaciones, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos un galpón, el techo de un galpón. El techo del galpón, cuando el viento nos sopla, tenemos carga permanente actuando y sobrecarga de techo. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar las combinaciones 1,4D y 1,6L. Pero cuando sopla el viento tiene efectos de succión. Entonces, cuando es el efecto contrario, entonces usaríamos esta combinación. Y si por A o B motivo el viento produce presión, que también puede producir, por ejemplo, en el caso de una torre, imagínense una torre de telecomunicaciones,
En torre de telecomunicaciones, el viento cuando sopla produce una compresión en la pata que está más alejada. Entonces ahí el peso propio más la sobrecarga más el viento, los tres producen una fuerza de compresión en esta barra. Entonces en ese caso es donde utilizamos estas combinaciones que están acá. Entonces ustedes lo primero que tienen que analizar es si los efectos de viento son o no del mismo signo que las cargas vivas y las cargas muertas, o son de signo contrario. Entonces, si son del mismo signo, combinaríamos solamente estas tres que están acá. Si son de signos contrarios, entonces usaríamos sin este, ¿verdad? Y esta. Entonces, cuando el viento sopla, solamente carga permanente y carga viento, por ejemplo. ¿Y cómo sabemos cuál es más favorable? Y tenemos que ver el resultado de todas estas combinaciones, cuál nos da los esfuerzos más desfavorables, y a partir de ahí diseñar. Entonces, estas son las situaciones de combinaciones de carga. Bueno, segundo está en los factores de resistencia. Los factores de resistencia son los factores de seguridad del material que se le asigna con un coeficiente de seguridad phi. Entonces, phi vale 0,9 cuando es flujo plástico de la sección, o sea, cuando es fluencia, y se usa 0,75 cuando es fractura. Entonces, estos son dos coeficientes distintos. Cuando estamos hablando de piezas comprimidas es 0,85, y cuando hablamos de piezas a flexión o tracción vale 0,9. Entonces, según sea el fenómeno que estamos analizando, entonces se le va a asignar al material un coeficiente de seguridad distinto. Bueno, y la comprobación va a ser que el factor de resistencia phi por la resistencia nominal de la pieza tiene que ser mayor o igual a la solicitación de diseño, que se le denomina RU o MU o peso U. También se lo dice carga factorizada. Entonces, RU sería la carga factorizada, que significa la carga multiplicada por su factor de seguridad, y Rn es la resistencia por el coeficiente de resistencia phi. Entonces, esta es la comprobación. Entonces, lo que nosotros hacemos es vamos a medir la resistencia del material, o del elemento, vamos a ver la carga con los coeficientes de seguridad cuando nos da, y si la resistencia es mayor a la solicitación, entonces el elemento va a cumplir. Bueno, para poder conocer cuánto es la resistencia de nuestro elemento, tenemos que conocer al material. Y hay distintos tipos de acero. Los aceros comunes son el tipo A36 y el A52, que son los más populares. Y normalmente lo podemos clasificar en esas dos categorías, ¿verdad? Si bien hay miles de normas y tipos de aceros, nosotros podemos agrupar más o menos en estas dos. El A36 significa 36 KSI de resistencia. KSI viene de kilolibra por pulgada cuadrada, y que equivale a 2.530 kilogramos por centímetro cuadrado de tensión de fluencia FI. Y el acero A52 tiene 50 KSI, A52 o A50, realmente A50, significa que tiene 50 KSI de resistencia de la fluencia, que es kilolibra por pulgada cuadrada, que pasado a kilogramos por centímetro cuadrado, nos quedan 3.615 kilogramos por centímetro cuadrado de tensión de fluencia FI. Entonces, estos son los dos tipos de acero más utilizados: el 2530 y el 3615, ¿verdad? Ahora, existen otras denominaciones, pero esas denominaciones rondan esta tensión de fluencia. Por ejemplo, el
S24, que significa Steel 24, significa 24 milímetros por 24 newton por milímetro cuadrado, que sería un acero 2400, que era, por ejemplo, la planchuela del ejercicio anterior, del cubrejuntas metálicos, ¿se acuerdan? Entonces es un acero 2400, que es más o menos una 36 en resistencia aproximada. Y a lo que son acero 3600 se le llama acero de alta resistencia. Entonces están los aceros de alta resistencia y los aceros comunes. Bueno, ¿qué es la tensión de fluencia? Hablando fácil y pronto, si nosotros agarramos una pieza de una probeta de acero, que puede ser, por ejemplo, una varilla, a un ensayo de tracción con una carga creciente F, y medimos su tensión sigma, que va a ser la fuerza dividido el área, y lo graficamos en función a la deformación, vamos a tener una gráfica así. Primero vamos a tener una región lineal en donde las tensiones y las deformaciones son proporcionales. Ser una transición en donde esta curva se va a hacer cada vez más horizontal, una gran deformación sin aumentar significativamente la tensión, pequeña resistencia, y luego va a ocurrir la rotura de la pieza. Más o menos. Entonces, la tensión de fluencia sería la tensión para la cual ocurre una deformación, que sería esta región. Fluencia sería un gran alargamiento sin aumentar significativamente la tensión. Que si quieren imaginarse ese fenómeno, imagínense una pajita de plástico. La pajita de plástico ustedes tiran y de repente entra un momento donde tirar sin soltarse. Esa sería más o menos la fluencia. Y luego se deja de estirar y luego se suelta. ¿Sí? Ocurre digamos, una curva de grandes deformaciones sin aumentar significativamente la tensión. Bueno, esta es la fluencia, pero la fluencia teórica ocurre cuando nosotros trazamos una recta paralela al régimen elástico hasta que intercepte a la curva real, para una deformación del 0,2%. Y esa es la fluencia teórica. Entonces, este sería entonces nuestra tensión de fluencia FI para un tipo de acero particular. Si yo digo que mi acero es un acero A36, significa que tiene una tensión de fluencia teórica de 2.530 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa ya es una tensión de fluencia característica, es decir, ya está incluido este característico. De la madera, que nosotros también teníamos un valor característico, imagínense la curva de Gauss. Imagínense que ensayamos piezas de madera, las piezas de madera, curva de Gauss así, en donde esta es la rotura media. El acero, como es un producto industrializado, tiene una curva un poco más pronunciada. Es decir, la dispersión de los datos son mucho menores. La fluencia característica para sería esto. La resistencia característica para una madera entonces fíjense que para la madera esa característica y la media están más alejadas entre sí. Acero, la característica y la media están más cercanas entre sí porque hay menor dispersión de los datos, porque el acero es un producto de calidad muy controlada, entonces hay muy poca diferencia entre una partida y otra. Es más confiable, digamos, esa tensión de fluencia. Pues por último está la rotura. La tensión de rotura
sitúa por encima de la tensión de fluencia y que de acuerdo al caso puede variar, de acuerdo al tipo de acero puede ser, que sería FU, tensión de rotura, que para un acero A36 está en más o menos 4080 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, a partir de la fluencia, el elemento se va a empezar a estirar, pero recién se va a soltar cuando la tensión alcance 4080. Entonces, hay veces que nosotros vamos a dimensionar con la tensión de fluencia cuando las deformaciones sean importantes. Sean importantes desde el punto de vista que, bueno, no se puede deformar una estructura tanto. Pero en algunos elementos vamos a dimensionar a la rotura porque ahí la deformación no es importante. Voy a dar un ejemplo. Si yo dimensiono una viga metálica y mi viga se deforma mucho, no va a verificar la flecha. Entonces mis deformaciones tienen que estar limitadas. Pero si yo tengo, por ejemplo, un tornillo, que el tornillo se deforme mucho no es todavía significativo, porque si se deforma 10%, va a ser 10% del diámetro del tornillo. Entonces, bueno, el tornillo mide 1 centímetro, que se deforme 10% de 1 centímetro es 1 milímetro. O sea, que se deforme la estructura 1 milímetro no es una deformación importante. Entonces, en esos casos sí se va a poder aprovechar la tensión de rotura o fractura del material. Entonces, cuando estemos trabajando con su tensión de rotura o fractura, usaremos el coeficiente de seguridad del material 0,75. Pero cuando usemos su fluencia, vamos a utilizar 0,9. Y de ahí los factores de resistencia. Bueno, todas las fórmulas están en relación a la tensión de fluencia o de fractura. Esos dos son los dos únicos datos que necesitamos de dimensionamiento, porque el módulo elástico del acero es casi siempre el mismo. Si bien el módulo elástico es más o menos la tangente de esta curva. Sería sigma sobre E. Sigma sobre deformación unitaria. Entonces, esta pendiente casi no varía independientemente del tipo de acero. Ya sea un acero A36 o un acero A50, esto vale más o menos 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, el módulo elástico del acero casi no cambia. A diferencia de la madera, bueno, para cada especie de madera tendríamos un módulo elástico distinto y una tensión característica distinta. Sin embargo, el acero, casi todos los aceros tienen el mismo módulo elástico. Aproximadamente iguales. No te digo son exactos el mismo valor, pero son aproximadamente iguales. Entonces, eso es un dato importante. El acero no es que cambie mucho. Y la pregunta es, ¿por qué existen aceros A36 y por qué existen aceros A50? Porque la resistencia produce aumentando la cantidad de carbono, pero tiene un límite que es la soldabilidad. Cuando el elemento tiene mucho carbono, cuanto más carbono tenga es menos soldable y menos dúctil. ¿Qué quiere decir que es menos dúctil? Que se puede deformar menos. Un elemento con mucho carbono es duro, pero quebradizo. Sin embargo, un elemento con poco carbono es más blando, pero más dúctil. Entonces, hay que sopesar las dos. Y aparte de la ductilidad, existe la soldabilidad, que la soldabilidad acompaña a la ductilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El máximo acero que nosotros podemos llegar en resistencia sin perder la soldabilidad es un acero 2530. Carbono común. Pero si yo quiero mantener la soldabilidad sin embargo quiero aumentar su resistencia, entonces tengo que recurrir a una aleación, que es el acero de alta resistencia. Entonces, el acero de alta resistencia es soldable mezclado con otros metales para no perder su soldabilidad, lo cual le hace un acero más costoso. El acero A36 es un acero barato de producir, soldable
tiene ya buena resistencia, pero para poder obtener más resistencia sin calidad, le agrego otros metales que salen más caros, en pequeño porcentaje, y produzco aumento de su resistencia sin perder soldabilidad, pero a un mayor costo. Entonces, cuando tenemos este tipo de acero. Para que se den una idea, el acero de construcción, el AP420 o el ADN 420, es un acero al carbono que tiene una tensión de fluencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, que es un acero mucho más resistente a estos dos anteriores, que es el que se utiliza para el hormigón armado. El hormigón armado está hecho con un acero 4.200, la armadura del hormigón. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué este es un acero más resistente? Porque tiene más carbono. ¿Y por qué puedo agregarle más carbono? Porque la varilla de hormigón no se suelda. No tengo necesidad de soldar. El empalme de una varilla de acero en hormigón armado se hace por adherencia al hormigón. Fíjense que estas varillas tienen unas corrugas que son una estría que le dan adherencia al hormigón. Entonces yo por solape hago los empalmes, no hago por soldadura. Sin embargo, los perfiles metálicos de distinta geometría yo hago por soldadura. Entonces cuando interviene la soldadura, aceros soldables que son estos, con esta resistencia. Pero como yo acá no necesito soldadura, entonces puedo aumentarle la cantidad de carbono y de esa manera puedo obtener acero 4.200, puedo obtener acero 5.000. Es importante, la varilla de construcción no es soldable, la varilla de hormigón armado no es soldable, a pesar de que van a haber gente que suelda y que usa, no son soldables. Hay ciertas varillas de construcción que son soldables, pero bajo condiciones especiales, ¿verdad? De soldadura, que lo vamos a ver más adelante y lo van a ver en teoría. Pero las que son estructuras de acero, ya sea de perfiles, ángulos, chapas o lo que fuese, todos son soldables. Entonces, esa es una propiedad muy importante, la soldabilidad en la estructura. ¿Por qué el hormigón armado no se suelda? Porque no tiene necesidad de soldarse. Y si vamos a soldar algo, tendríamos que usar este tipo de acero, que son estos dos que están acá. Bueno, entonces ahora que ya entendemos un poco más el material, vamos a ir a las fórmulas. Vamos a analizar ahora la compresión simple. La compresión simple es mucho más fácil de analizar en metal de lo que es en madera. Entonces la compresión tiene solamente dos fórmulas. Si nosotros hacemos una curva de F sub CR en función a la esbeltez lambda, vamos a tener una curva así, más o menos. Voy a hacer otra vez. Así más o menos. Entonces, esta es la parábola Euler. ¿Y qué se da cuando lambda sub C vale 1.5? Entonces, 1.5 de la transición. Lambda sub C no es la esbeltez, no confunda con la esbeltez lambda, que es longitud de pandeo, digo radio de giro. El lambda sub C es una esbeltez que interviene el material, por lo tanto interviene su módulo elástico, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida qué significa. Pero lo que sí... No es el límite, no es hacer la esbeltez límite. No, teóricamente no existe ninguna esbeltez límite. Si bien en la compresión, la norma te recomienda no superar una esbeltez L sobre I de 200 para la compresión. Este lambda sub C puede valer 2, puede valer 3, puede valer 4.
Lo que sí es que hay una diferenciación en la fórmula. Cuando tú esbeltés lambda sub c, y ahora vamos a ver qué es lo que es lambda sub c. Lambda sub c es KL sobre pi r, donde K es el coeficiente de pandeo, sería longitud de pandeo dividido pi por radio de giro por raíz de FI sobre E. Fíjense, acá entra en cuenta el material. Tensión de fluencia, módulo elástico, radio de giro, longitud de pandeo y un número pi, una constante. Entonces, cuando lambda sub c vale menor a 1,5, rige esta fórmula que está acá. La resistencia del material al pandeo va a ser 0,658 elevado a la lambda sub c cuadrado por FI. Esa va a ser la tensión de pandeo sería. Y es pandeo inelástico. Y cuando lambda sub c vale más de 1,5, entra la fórmula de pandeo de Euler, que es esta. La fórmula de pandeo Euler que conocen ustedes es de pi cuadrado es sobre 2 lambda cuadrado probablemente. Perdón, sobre lambda cuadrado solamente. Es la fórmula de pandeo Euler, pero reescrita esta fórmula se torna así. Teóricamente son iguales. Bueno, entonces acá tenemos pandeo elástico y acá tenemos pandeo inelástico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia hay que cuando es pandeo inelástico, las tensiones están muy próximas a su tensión de fluencia FI y van decreciendo lentamente según aumenta la esbeltez. Entonces, ¿cuál es la esbeltez longitud de pandeo de radio de giro que corresponde a 1,5? Y sería más o menos 140 más o menos. Podemos sacar acá un ratito cuánto es. Bueno, eso le voy a mostrar cuándo es, para que tenga una idea mental nomás de cuánto es. Bueno, entonces, para esbelteces pequeñas es un pandeo inelástico y muy poca disminución de resistencia tiene el material. Pero en la medida que entra el pandeo de Euler, la resistencia decae abruptamente. Entonces siempre es mejor trabajar con esbelteces menores a esbelteces mayores. Normalmente nosotros hacemos nuestro predimensionamiento para un lambda sub c igual a 1 más o menos. Para un lambda sub c igual a 1 corresponde más o menos a una esbeltez de 100 aproximadamente. 90 más o menos, no es 100 exactamente, pero una esbeltez de 90 más o menos. Eso es solamente un dato para un lambda sub c igual a 1, entonces equivale a una esbeltez de 90. Sería un KL sobre R. Longitud de pandeo de radio de giro 90 es aproximadamente lambda sub c igual a 1. Entonces, para un lambda sub c 1.5 sería más o menos 135 más o menos. Una esbeltez KL sobre R de aproximadamente 135. Bueno, fíjense que la madera, su esbeltez límite luego era 140. Es decir, para una esbeltez de 140 ya no quedaba más nada de resistencia de nuestra madera. Sin embargo, el metal en 140 recién entra en el régimen elástico. Entonces, el acero puede permitir estructuras mucho más esbeltas. Una esbeltez de 90 para la madera ya tenemos muy poca resistencia, menos de la mitad de la resistencia de la madera. Pero en el acero, una esbeltez de 90 es apenas una disminución del 10-20% de su resistencia. Entonces, fíjense que el acero es mucho más resistente. ¿Y por qué es eso? Gracias a su módulo elástico. El módulo elástico del acero es 2,05 por 10 a la sexta para un acero a 36, que equivale a 2.050.000. Sin embargo, una madera está en torno a 100.000. O sea, el módulo elástico del acero es 25 veces el módulo elástico de la madera.
Entonces, eso es el motivo por el cual, y como el pandeo Euler es directamente proporcional a la tensión, al módulo elástico, entonces el acero es mucho más resistente, empieza a esbelta de lo que es la madera. Eso es nada más una acotación al margen. Bueno, entonces esto es lo que ocurre. Entonces, si nuestra esbeltez es menor a 1.5, rige una fórmula. Si es mayor a 1.5, rige otra fórmula. ¿Cuáles son las fórmulas? Tenemos acá. Esbeltez menor a 1.5 y mayor a 1.5. Con esto nosotros quitamos la tensión de pandeo, y la tensión de pandeo multiplicado por el área y por el coeficiente de resistencia, tenemos entonces la resistencia nominal del elemento de la compresión. Y es esta resistencia nominal la que debe ser mayor a la solicitación, que es P sub U, que es mi carga de diseño mayorada. Entonces, de esa manera yo compruebo si mi elemento verifica o no. Entonces, vamos a mirar hasta acá nomás. Esto de pandeo local y pieza compuesta, vamos a verlo más adelante. Entonces, imagínense hasta acá. Entonces, en resumen, ¿qué nosotros necesitamos para dimensionar? Necesitamos saber cuánto vale lambda sub C, y con ese valor de lambda sub C hallar una tensión de pandeo que lo vamos a multiplicar por el área y por su coeficiente de resistencia para saber la resistencia de la pieza. Y esa resistencia de la pieza la voy a comparar con mi resistencia necesaria, o con mi carga factorizada, o con mi solicitación mayorada, como le quieran llamar, son dos sinónimos. Y de esa manera voy a ver si mi elemento verifica o no verifica. Pero para que yo pueda calcular esta lambda sub C, yo necesito saber su radio de giro. Y para poder saber su radio de giro necesito saber la geometría de la pieza. Entonces, para poder conocer si es que yo estoy haciendo un dimensionamiento, necesito conocer previamente una sección tentativa para poder calcular mi resistencia y para ver si mi elemento verifica o no. Bueno, entonces vamos al ejercicio para entender mejor. Ahora más o menos que ya tienen una introducción, vamos a ver cómo proceder. Primero nos pide un perfil W. El perfil W es un perfil doble T o perfil tipo I. Perfil W es de la serie americana, serie W. Y se caracteriza porque el primer término representa su altura y el segundo término representa su peso. Entonces, el W14, por ejemplo, sería de 14 pulgadas de altura. Y su segundo término significa su peso en libras-pie. Entonces, de esa manera. Entonces, yo tengo un W14. Un W14 significa un perfil que tiene forma de I o doble T y que tiene 14 pulgadas de altura. Si yo tengo un W16, significa que tengo 16 pulgadas de altura. Y el segundo término indica su peso en libras-pie. Entonces yo puedo saber si yo tengo un 16-20, significa que este perfil es más liviano porque tiene 20 libras-pie y este es más pesado porque tiene 23 libras-pie. Sin embargo, este perfil es más bajo y este es un perfil más alto. Entonces eso es lo importante primero para saber el perfil W. Pero hay otros perfiles, hay perfil IPN, perfiles U, perfil W, perfil etcétera, que eso vamos a ir viendo en la medida que vayamos desarrollando el ejercicio. Bueno, yo le subí al Classroom la tabla de perfiles de la CIRSOC, que es la norma argentina. La norma argentina está basada en la norma americana, por lo tanto tiene toda la serie americana. Y acá tienen todos los tipos de perfiles que pueden utilizar. Esta es la serie IPN, la serie IPD, IPBI, IPB corta, IPE, perfiles W, acá tienen serie W, que es el que estoy mencionando en el ejercicio. Y acá tienen su designación y toda su propiedad de geometría. Medidas,
área, peso, inercia, radio de giro. Todo lo que puedan necesitar el perfil tienen acá. Tienen perfil, acá continúa la serie W, es muy larga, tiene bastante variedad de perfiles. Es más, hay perfiles de la misma altura con diferentes pesos, y en lo que van variando solamente los espesores de chapa. Tienen perfiles tipo U. Este, por ejemplo, la serie UPN. Tipo C, que realmente se ve igual a la U, pero le llaman tipo C porque es americano. Profe, y para todos se sigue cumpliendo de la altura. Sí y no. Lo que son americanos normalmente sí. Ya. Lo que son tipo C y tipo W es altura-peso, pero los que son, digamos, europeos, por ejemplo, el IPN es una serie europea. Está designado solamente por su altura. Un IPN 100, por ejemplo, significa que tiene 100 milímetros de altura. No especifica peso. ¿Por qué no especifica peso? Porque hay uno solo IPN 100. O sea, el único IPN 100 pesa 8.34 kilos por metro. Sin embargo, si yo me voy a un W14, le voy a mostrar acá. W14 hay desde este peso hasta este peso. O sea, desde 30 libras pie hay perfiles hasta 800 libras pie. Y todos son W14. Entonces, por eso hace la diferenciación de un 1420, 1440, 1430, 14500, porque hay muchos perfiles de la misma altura. Sin embargo, la serie europea no. Europea tiene el perfil tipo IPN 100 y el IPN 100 de altura 100 milímetros. Hay uno solo, no hay segundo. Pero también la serie europea tiene los perfiles tipo H que le llaman, que también están acá. Voy a buscar perfiles tipo H. Acá está, por ejemplo, la serie H es perfiles de la norma europea. Bueno, esto entonces es una introducción nada más a los perfiles. Vamos a ver para cada caso entonces cuando desarrollemos el ejercicio. Entonces tenemos el ejercicio, el formulario y vamos a empezar con el ejercicio. El ejercicio es cortito y vamos a ir viendo entonces todas estas cosas que vimos viendo hasta ahora. Bueno, primero tenemos los datos que son: la carga P se divide en carga muerta, subíndice D, depth, P sub depth, o sea, P sub D que es depth, carga muerta, 40 toneladas, P sub L, life, carga viva, y P sub W de wind, que es viento. Entonces, tenemos tres cargas. Entonces, ¿cuál va a ser el factor de combinación más desfavorable? Y que el producto de los tres nos dé mayor. ¿Con qué? Con respecto a los coeficientes de seguridad asignados. Entonces, los coeficientes de seguridad son 1,2D, 1,2, 1,6, 1,2, 1,6, 0,8, 1,2, 1,6 W, 0,5L, etc. Entonces, nosotros vamos a ir combinando esto. Entonces, vamos a hacer acá un cálculo auxiliar. Combinación 1, 1,4 por D, que es 40 toneladas. Entonces hacemos 40 por 1,4. 56 toneladas. Luego tenemos combinación 2. 1,4 por, perdón, 1,2 por 40 toneladas más 1,6 por carga viva, que es 5 toneladas. Tenemos 1,2 por 40 más 1,6 por 5. 56 toneladas también tenemos. Después tenemos una combinación 3, que sería 1,2 por 40 más 1,6 por 5 más 0,8 viento, que sería 6. Entonces nos queda
60.8 toneladas. Después opción 4, 1,2 por 40 más 0,5 por 5, que es la carga viva, más 1,6 por viento, que es 6. ¿Sí? Ahí esto nos va a dar 60.1. Después tenemos una combinación 5. En el caso de la última combinación, que es esta no vamos a aplicar porque esta es utilizada solamente para cuando el viento es contrario al peso propio. Si combinamos, inclusive podemos hacer también, pero nos vamos a dar cuenta que no va a ser la más favorable. Por ejemplo, voy a hacer la combinación 5, que va a ser 0,9 por 40 más 1,6 por 6. 0,9 por 40 más 1,6 por 6. Son 45,6. Entonces, todas estas son las posibles combinaciones. ¿Cuál nos da más favorable? Nos da esta. Entonces 60.8 va a ser nuestra combinación de carga de nuestra carga mayorada, digamos, que es esto que está acá. No hace falta que escribamos todas cuando desarrollemos el ejercicio, pero obviamente tenemos que tener algún criterio para poder identificar cuál de las combinaciones va a ser la más favorable. Entonces, número 1. Una vez que tenemos la carga de diseño, peso U, o la carga factorizada que le llaman, vamos a predimensionar. ¿Cómo predimensionamos? Podemos quitar un área mínima, que sería suponer una esbeltez 0. ¿Qué significa una esbeltez 0? Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos esta fórmula? Esta resistencia F sub CR es igual a FI cuando la esbeltez es 0. Para una esbeltez 0, esta F sub CR es igual a FI. En la medida que crece la esbeltez va disminuyendo su resistencia. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la mínima área 0 que podría llegar a necesitar? Y en un caso hipotético que la esbeltez sea 0, que la esbeltez F sub C o que la resistencia sea igual a la tensión de influencia. Entonces con eso quito un área mínima. Eso le llama A sub G mínimo. Pero teniendo en cuenta que no existe un elemento que tenga una esbeltez 0, podemos usar para una esbeltez media, que sería, por ejemplo, para un lambda igual a 1. ¿Por qué lambda A sub C igual a 1? Porque es un número fácil de operar. Como es 1, entonces es fácil de operar. Entonces nosotros podemos sacar una tensión F sub CR para una esbeltez lambda igual a 1. Entonces del formulario, este es lambda sub C. Del formulario, F sub CR vale 0,658 elevado a la lambda sub C al cuadrado por FI. Entonces, si lambda sub C vale 1, toda esta expresión vale 1, entonces va a ser 0,658 por FI. Que nos da 1665 kilogramos por centímetro cuadrado para una 0A36. Entonces, esa es otro término que usamos para calcular un área aproximada de acero necesario. Entonces hacemos la carga mayorada dividido coeficiente de resistencia por una tensión 1665 que corresponde entonces para una esbeltez lambda sub C igual a 1, que es aproximadamente una esbeltez de 90. ¿Se acuerdan ustedes en madera? Nosotros buscábamos una sección para que la esbeltez sea en torno a 80. Bueno, ahora vamos a buscar una sección que tenga más o menos una esbeltez de 90. Y con eso sacamos otra área tentativa. Entonces, si mi esbeltez de la pieza fuese cercano a 90, esta va a ser el área que yo voy a necesitar.
Bueno, entonces puedo hacer por área la búsqueda de mi perfil o puedo hacerlo también por esbeltez. La norma me recomienda que para elementos comprimidos mi esbeltez máxima sea 200. Entonces, lambda es igual a longitud de pandeo dividido radio de giro. Entonces busco el radio de giro para una esbeltez de 200 y con eso quito mis radios de giros mínimos. Entonces, estos datos yo utilizo ¿para qué? Para buscar un perfil para el cual pueda verificar si cumple o no. Bueno, hay veces que yo también recomiendo que se busque el radio de giro para una esbeltez de 90. ¿Por qué? Porque si yo utilizo una tensión de 1665 a modo de predimensionamiento para buscar un área, esa área se corresponde para una esbeltez de 90. Entonces yo con eso busco también qué radio de giro necesito para tener esa esbeltez. Entonces me sirve de dato. En el caso del ejercicio, en un plano tengo 8 metros de longitud de pandeo y en el plano perpendicular tengo 4 y 4. Entonces por eso tengo 2 planos de pandeo. Y 2 longitudes de pandeo, entonces va a ser 800 en uno y 400 en el otro. Entonces 800 dividido en 90 me da 8,89 y 400 dividido en 90 me da 4,44. Ay. Profe, vos Sí. haces ahora dividido esa lambda de 90 para comparar nomás los radios de giro. Exactamente, solamente para comparar. Ya, Todavía. y esa consideración de lambda menor o igual a 200 es algo que nosotros ya consideramos para trabajar ahora de ahora Sí. en adelante. Siempre que trabajemos con compresión vamos a trabajar con esbelteces menores a 200. Así como en madera decíamos esbeltez máxima a 140, ahora vamos a trabajar con metal esbeltez máxima a 200. Entonces, nunca vamos a elegir un perfil que tenga un radio de giro menor a 4 centímetros en un plano y 2 centímetros en el otro. Entonces eso nos sirve como límite para dejar de buscar los perfiles que tengan radio de giros menores a esto. Entonces, esa es la idea de la esbeltez máxima. Y la de la esbeltez de 90 sería más o menos que esbeltez coincide con esta tensión de 1665. Entonces, como la verificación del perfil era que P sub U tenía que ser menor o igual a phi P sub N y que phi P sub N era igual a phi por F sub CR por área, despejo el área acá y tengo que el área tiene que ser phi P sub N sobre phi por F sub CR. Entonces F sub CR voy a igualar a FI para el caso del área mínima y lo voy a igualar a una esbeltez de 90 que sería lambda sub C igual a 1 para buscar un área, digamos, promedio. Y phi P sub N lo voy a igualar a P sub U para que yo pueda tener, digamos, un despeje de un área. Entonces, digamos que, bueno, hago coincidir que P sub U coincida con phi P sub N, ¿para qué? Para poder despejar acá un área mínima. Entonces, de esa manera, yo tengo que mi área tiene que ser mayor o igual a esta expresión que está acá. De ahí es esta fórmula de predimensionamiento que tienen acá. Bueno, entonces ustedes, ¿qué les recomiendo? Que según esta área que está acá y estos radios de giro, busquen un perfil que se le aproxime en todos estos términos. Y van a entrar en su tabla de perfiles laminados de esa manera. Entonces van a ver 42,96, 8,89 y 4,44. Entonces van a su tabla de perfiles laminados, buscan la serie W, acá dice serie W, y se van buscando por áreas. Si ustedes tienen el perfil A sub G, el área de perfil. Entonces fíjense que este está en orden decreciente, va de 441, 300, 200, 100 y va disminuyendo. Y acá al lado tienen las alturas del perfil. Entonces ustedes se tienen que ir a la última página de la serie W
que es esta, y van de abajo para arriba. Entonces ustedes dicen, bueno, necesito un área de 43 centímetros cuadrados, entonces vienen acá. 35 hasta acá es, por ejemplo, el W5, acá empieza el W6, hasta acá. Tiene 22, 30, 28, 37, 47. Este, por ejemplo, es un área mayor al área que nosotros estamos buscando. Entonces, este puede ser, por ejemplo, un perfil tentativo. Y una vez que nosotros tenemos un área mayor, vemos su radio de giro. Su radio de giro en X es 686 y su radio de giro en Y es 386. Entonces, ¿qué radios de giro nosotros estamos buscando? Estamos buscando 889 y 444. Entonces, como estos perfiles tienen radios de giros menores, voy a ir acá a ver cuál era. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? el radio de giro nos interesa por el panteo, ¿verdad? Sí, por el pandeo, exactamente. Bueno, como este perfil tiene radios de giros menores, entonces no va a ser un perfil indicado. Tengo que buscar otro que se le aproxime más. Entonces me voy subiendo de vuelta. Fíjense, acá empieza otra vez una serie. Acá viene la serie 8. Dice 19, 24, 28, 45. Acá hay otro perfil. 45 y tiene 869 en un plano y 409 en el otro. Fíjense que estos dos valores ya se aproximan a los valores de predimensionamiento y esta área también. Por ejemplo, un perfil, el W824, puede ser un perfil que puede ser que verifique. ¿Quieren tener más alternativas? Y van subiendo. Vienen otra vez acá la serie, acá ya empieza la serie, acá continúa la 8 hasta acá. Va aumentando el área hasta que empieza otra vez la serie 10. Acá empieza la 10. Tiene 22, 28, 32, 41. Acá tienen 41, 49. Si es un área mayor a su predimensionamiento, fíjense, 49 tiene un radio de giro de 11 en un plano y de 345 en el otro. Entonces, este perfil, por ejemplo, en X tiene un radio de giro mayor al predimensionado, pero menor en Y. Entonces, por eso es más recomendable utilizar un 824 porque tiene los radios de giro más próximos al radio de giro que nosotros predimensionamos. Entonces, ese es el criterio de selección, porque si nosotros no seguimos subiendo, bueno, vamos a poner el 10 no nos interesó, sigamos subiendo, hasta acá termina el 10, acá a partir de acá empieza el 12, tenemos 26, 30, vamos subiendo, acá tenemos 49 centímetros cuadrados, el 12, 26. 49 centímetros cuadrados, tiene un radio de giro de 13 en un plano y de 384 en el otro. Entonces, en un plano es mucho más grande, pero en el otro es más chico. Entonces, este perfil, no es todavía el perfil indicado para nuestro caso particular. Entonces, el que mejor se ajusta es entonces el perfil que habíamos visto recién, el 824. Entonces vamos a probar con este perfil. Si este perfil no nos verifica, podemos probar el perfil siguiente, que es el 828, que tiene un área un poquitito mayor, pero sus radios de giro más o menos similares. Bueno, probemos el 824. Entonces venimos acá y sacamos los datos del 824, que tiene un área de... Acá, por ejemplo, el ejercicio probó 828. Voy a probar el 824 a ver qué pasa. El W824 tiene un área de un radio de giro en X y un radio de giro en Y. Voy a probar para ver si ese perfil verifica. Bueno, el 824 tiene 869, o sea, 45,68 centímetros cuadrados de área.
Voy a anotar eso, 45.68. Tiene un radio de giro de 8.69 y un radio de giro I de 4.09. Voy a anotar acá. Área de 45,68. RX de 8,69 y RI de 4,09. Bueno, me voy a ir entonces a calcular. Primero voy a calcular la esbeltez KL sobre R, que es la esbeltez que conocemos de madera. Entonces, en el lambda X va a ser la longitud mayor dividido el radio de giro mayor, que es 8.69. Y lambda I, longitud de pandeo menor con radio de giro menor. Es bueno que nosotros ubiquemos la longitud de pandeo mayor con el radio de giro mayor, porque es más eficiente el perfil trabajando así, ¿verdad? Para que se den una idea, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, referido a X, tiene mucho más radio de giro que referido a Y. Bueno, entonces va a ser 800 dividido 869 es 92. Y 400 dividido 409 nos da 97,8. Entonces, el pandeo va a ocurrir en el lado más esbelto. El lado de esbeltez mayor en lambda sub I. Entonces, solamente en ese plano vamos a analizar. Como es compresión simple, va a tener menor resistencia hacia donde tenga el pandeo, el lado más esbelto, ¿verdad? Entonces, en ese vamos a hallar lambda sub C I, sería. Vamos a aplicar la fórmula, entonces, lambda sub C. Lambda sub C es KL sobre R, raíz de FI sobre E. Entonces, K es el coeficiente de pandeo. El coeficiente de pandeo valía, cuando era articulado, K es igual a 1. Cuando es articulado empotrado, K es igual a 0,7. Y cuando es empotrado, K vale 0,5. A eso se refiere con coeficiente de pandeo. Y cuando es empotrado libre, K es igual a 2. Por eso se refiere a KL. En nuestro caso es articulado, entonces K vale 1. Va a ser directamente la longitud, la longitud de pandeo, 400. Dividido pi, el número pi, dividido el radio de giro, que va a ser 4,09 en el caso del perfil, el primer perfil que estamos probando. Raíz de tensión de fluencia de la 0 a 36, 2530, y su módulo elástico 2,05 por 10 a la sexta nos va a dar 400 dividido pi por 4,09 por raíz de 2530 dividido 2,05 por 10 a la sexta. Nos da un lambda sub C de 1,094. Como lambda sub C es menor a 1,5, entonces rige esta fórmula. F sub CR es igual a 0,658 elevado a la lambda sub C cuadrado por FI. Entonces va a ser 0,658 elevado a la 1,094 elevado al cuadrado por FI. Por 2530 nos da 1533 kilogramos por centímetro cuadrado su tensión de pandeo. Y a esto lo vamos a multiplicar por el área y por el coeficiente phi para obtener la resistencia a la compresión de nuestro perfil. Entonces va a ser phi para la compresión vale 0,85, F sub CR vale 1533 y el área de mi perfil era 45,68.
Entonces va a ser 0,85 por 1533 por 45.68. Me da 59.547 kilogramos de resistencia. ¿Y cuánto era mi solicitación? Mi solicitación era, o mi carga factorizada era 60,8 toneladas, que era 60.800 kilogramos. Entonces este perfil no verifica por poquito. Entonces, por eso, como este perfil no verifica, entonces vamos a ir directamente al perfil que tenga un área levemente mayor, que puede ser, por ejemplo, el siguiente en la tabla, que es el 828, que es el que justamente figura en el ejercicio. Tiene un área de 53,23 y sus respectivos radios de giro, y con eso, digamos, volveríamos a calcular. Entonces, con esta nueva área, nuevos radios de giro, volvemos a calcular sus lambdas. En el lado donde está en el plano más esbelto, calculamos lambda sub C, su resistencia F sub CR y su resistencia final, que en este caso nos da 69.723 kilogramos, que es mayor a 60.800 kilogramos, que es la solicitación. Entonces, en este caso, el perfil sí verifica. Ahora vamos a el peso propio del perfil, porque en este ejercicio la carga aplicada es de 60,8 toneladas. Ahora hay que tener en cuenta que el perfil también tiene peso propio. Entonces acá en el borde inferior va a ser todos los 8 metros de perfil cargando sobre esto. Entonces hacemos ahí una verificación. Al 60,8 le multiplicamos por el peso de perfil por la longitud. Acá no está escrito la operación, pero va a ser así. E sub U es igual a 60,8 toneladas por 1,2, más 1,2, que es el coeficiente de seguridad para la carga muerta, por la longitud del perfil, que son 8 metros, por el peso por metro lineal del perfil que podemos sacar de la tabla. Entonces, el peso por metro tenemos acá, peso 41.7 kilogramos por metro. Entonces va a ser pasado a toneladas, 0.042. Y ahí obtenemos la nueva P sub U, 60.8 por 1. Más 1.2 por 8 por 0.042. 61,20 toneladas. De todos modos, incide muy poco. Fíjense, de 60.8 a 61.2 son apenas 400 kilos, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener en cuenta su peso propio. Ese es el procedimiento por el cual analizaríamos compresión simple, que es relativamente sencillo. Lo único que uno tiene que tener en claro es que según el esbeltez, analizamos en el plano más esbelto y que la resistencia del elemento se lo compara con la solicitación, que es la carga mayorada. Y si la resistencia del elemento es mayor a la carga, entonces el elemento cumple. O sea, esa es una verificación. Y si el elemento no cumple, probamos otro perfil un poco más grande hasta que el elemento verifique. O sea, ese es el camino a tomar. Existen fórmulas más sofisticadas de predimensionamiento, pero normalmente estas fórmulas son sencillas de hacer y sencillas de acordarse, entonces por eso normalmente yo utilizo estas, ¿verdad? Pero ustedes son libres de adoptar la fórmula de predimensionamiento que mejor le convenga. Yo normalmente ya hallo nomás ya. A sub G recomendado y los radios de giro para una esbeltez de 90. Y con eso busco el perfil, y si en la primera iteración no me verifican, normalmente ya me verifican la segunda. Otro dato importante, si ustedes quieren iterar, es decir, un perfil no le verificó y quieren buscar otro,
ustedes pueden utilizar la tensión F sub CR que les salió en el perfil anterior e introducir en la fórmula acá. Y con eso de seguro el perfil que les salga ya le va a verificar. Eso es muy importante. Entonces ustedes dicen, bueno, en la primera iteración me salió una tensión de 1533 y ese perfil no me verificó. Entonces yo con esta tensión 1533 introduzco acá. Entonces me va a salir 60.8 por 10 elevado al cubo dividido 0.85 por 1533. Así me queda un área de 46,66 centímetros cuadrados. Entonces, si yo busco un perfil que tenga un área mayor a 46, ya de seguro me verifica. Lo cual se comprueba acá, ¿verdad? Que el siguiente perfil elegido tenía un área de 53 y este sí o sí nos verificó. Entonces, esa es otra manera también de iterar. En caso de que el perfil elegido no nos verifica, introdujimos esa tensión del perfil anterior acá en nuestro predimensionamiento y sacamos una nueva área. Y el perfil que cumpla con esta área ya tiene una garantía del 99% de que va a verificar. Bueno, y hasta ahí va la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta respecto al ejercicio. ¿Hay alguna consulta respecto al ejercicio? Pregunta María Paz que era P sub n. Bueno, P sub n es la resistencia nominal a la impresión de perfil. Y multiplicado por phi le da la resistencia phi P sub n, que es la que yo comparo con la carga mayorada P sub u. Eso sería P sub n. ¿Hago alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, podemos dejarlo esto aquí. Vamos a volver a la clase la semana que viene y le voy a estar avisando. Normalmente el horario, de acuerdo a la hora de teoría, a veces la teoría se extiende más, a veces dura 1 hora y media, a veces dura 1 hora. Entonces, si la teoría dura 1 hora, va a empezar a las 7. Si dura 1 hora y media, va a empezar a 6:30. Entonces yo a la delegada de antemano ya le voy a decir más o menos qué hora vamos a empezar. De manera que podamos hacer la teoría y la práctica ya de corrido. ¿Les parece? Bueno, y los materiales voy a ir subiendo a la medida que desarrollemos en el Classroom. Bueno, si no hay más consulta, entonces pregunta antes que sea la clase de consultas. Bueno, los videos se van a subir a la brevedad. O sea, el video hoy se sube probablemente mañana pasado, ¿verdad? No se van a subir antes. Lo que sí se van a subir los materiales PDF y la teoría también en PDF se puede subir antes porque eso ya tenemos todo listo. Entonces eso podemos abrir previamente. Entonces si ustedes quieren seguir el texto mientras se haga la clase, pueden seguir. O para tomar apuntes o para escribir. Eso podríamos. Bueno, si no hay más consultas, entonces quedamos así. Nos vemos la semana que viene. El video de teoría también se va a subir al Classroom. Dale. Buenas noches a todos entonces.